como un tema que es muy cortico, porque, como les digo, son parámetros que normalmente van a ser manejados en una unidad de cuidados intensivos y ustedes pues no, aunque deben tener conocimientos de eso, bueno, no se están formando para hacer intensivistas, entonces lo puse tal cual como está en el AMIR, quizás algunas imágenes de otro texto, pero el contenido en sí está bastante corto. Y entonces luego vamos a hacer un ejercicio de esto que evaluamos como parte de la nota de la práctica, porque no me da tiempo de evaluarlo en la práctica, del up-to-date que está relacionado con este síndrome de dificultad respiratoria del adulto, pero en su manejo, ¿no? Entonces vamos a trabajar con la posición prona que se utiliza pues para este tipo de patologías. Entonces va a ser también un pedazo cortito, un trozo pues de ese texto, que cada grupo va a trabajar, hacen un resumen y después lo discutimos aquí. Y bueno, ya con eso terminaremos la actividad. Y la tarea va a ser hacer un informe, así como hicieron el de intubación en el primer bimestre. En esta oportunidad lo van a hacer con toracocentesis. Como les dije antes en presencial, esa era la segunda práctica, o sea, la práctica del segundo bimestre. Y bueno, por las situaciones que hemos tenido, pues solamente les he dado intubación, pero por ejemplo, el grupo de endocrino, este ciclo va a haber esa práctica. Entonces, bueno, en la medida en que se pueda, se hacen las dos, si no se puede, se hace una, y ahí vamos viéndolo desde el punto de vista práctico, cómo se puede ir avanzando en eso. Pero el informe sí lo tienen que hacer, ¿okay? Ya lo tienen listo. Bueno, ese es para entregarlo mañana. Bueno, con la otra actividad, bueno, es al final del ciclo, del ciclo, porque ya es terminando, es el otro video, ¿no? Que ustedes, digamos, parecido en la forma en que lo hicieron la vez pasada, porque va a ser así simulando un médico y un paciente, pero está basado en un documento de muchos que hay del manejo ya farmacológico del tabaquismo, ¿no? Entonces ustedes ahí van a escoger un fármaco de los que yo les pongo en el texto que les suministro, y ustedes van a hacer la entrevista, o sea, ya ahí no van a seguir, digamos, el guión propio de la 5A, sino que puede ser, por ejemplo, la continuación o el chequeo, pues, del paciente que vieron la primera vez, que, por ejemplo, no mejoró con la terapia de la 5A, con la estrategia, perdón, de la 5A, y entonces le van a poner tratamiento farmacológico. Entonces, simplemente, bueno, escoger un fármaco, indicárselo, o sea, que va a ser un video más cortito. Y eso para entregarlo al final del ciclo. Bueno, y las otras actividades de evaluación son más o menos lo mismo, solo que algunas, o sea, me refiero a algunas son recetas, otras son casos clínicos, controles de lectura, bueno, pero solamente que adaptados a cada tema. Bueno, entonces, ahora sí les voy a compartir la pantalla con la clase y voy a poner a grabar. Okay, ¿sí lo pueden ver? Sí, Okay. Bueno, este síndrome de dificultad respiratoria aguda o del adulto también se consigue más en muchos textos la traducción como si la A es de adulto, porque hay uno pues del neonato que es diferente, bueno, parecido pero diferente. También se conoce como distrés respiratorio agudo. Y lo que incluye, o el concepto lo que incluye son estos tres parámetros, ¿no? Que es la insuficiencia respiratoria aguda grave, la disminución de la distensibilidad pulmonar que se asocia a todo el proceso inflamatorio que se produce, y la presencia, o sea, la evidencia radiográfica de estas lesiones que se manifiestan como infiltrados pulmonares difusos. Entonces tenemos que tener los tres elementos, ¿no? Y dentro del diagnóstico también se incluye el buscar la causa, porque puede ser provocado pues, por muchos tipos diferentes de otras patologías.
base, ¿no? Entonces, la insuficiencia respiratoria aguda, que sería el primer componente, está caracterizado por una falta de una correcta oxigenación de la sangre, que puede incluir o no también la alteración en la eliminación del CO2, o sea, la difusión de oxígeno CO2 está alterada, por precisamente alteración de uno de los componentes de este proceso de oxigenación, que puede ser la ventilación alveolar, el intercambio gaseoso, la circulación o la respiración interna, o sea, a nivel ya celular, ¿no? Entonces pueden estar algunos de ellos alterados o algunas veces pues están alterados todos ellos dependiendo de la gravedad del cuadro. Entonces básicamente se debe, como les dije, a un proceso inflamatorio pulmonar o sistémico que genera daño alveolar, ¿no? Entonces aquí lo vemos en esta fotografía o en este esquema, como el pulmón en sus alvéolos se va llenando de líquido, pero más microscópicamente y más bioquímicamente sucede pues una cascada de eventos que ya lo vamos a ver. Entonces, dentro de las causas de este síndrome, como les dije, pueden ser varias. Por ejemplo, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado, por ejemplo, a sepsis, politraumatismo, politransfusión, el gran quemado o la pancreatitis aguda, que más o menos tienen la misma fisiopatología en relación con este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Una inflamación pulmonar, como por ejemplo la neumonía grave, que sería el caso de la COVID, aunque la COVID también tiene este proceso que señalamos aquí previamente, una embolia grasa, el ahogamiento, y también fármacos que aumentan la permeabilidad o inducen inflamación pulmonar, como los opiáceos o la nitrofurantoína, pues cuando se usan en exceso, ¿no? Entonces, en esta foto que es del Harrison, vemos entonces ya el proceso inflamatorio desde el punto de vista ya más molecular, especialmente durante la fase aguda, ¿no? Que sería la inicial. Entonces, en este lado vemos el alvéolo normal, con pues, en la parte ya más conductora, tenemos el epitelio alveolar, y en la parte ya alveolar propiamente, el epitelio, perdón, el respiratorio, y en la parte alveolar, pues los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los macrófagos, que bueno, saben ustedes que siempre están migrando, ¿verdad? Pueden estar dentro de la pared alveolar o por fuera, pues tratando de captar todos los patógenos que van ingresando, y bueno, en el intersticio pueden haber fibroblastos, y este sería entonces el capilar con su endotelio íntegro, ¿no? Sin separaciones entre sus células endoteliales. Y bueno, la circulación de las células sanguíneas, pues normalmente por el capilar, lo que pues permite el intercambio gaseoso normal. Entonces, en este síndrome, producto pues de la inflamación sistémica, ocurren una serie de eventos que conllevan tanto a la migración de células sanguíneas, especialmente los neutrófilos, porque se debilita el proceso por liberación de sustancias inflamatorias, las separaciones entre las células endoteliales, y las células migran entonces tanto al intersticio, incluso algunas veces dentro o sea, atraviesan la pared también del epitelio alveolar, que también se debilita. Y entonces, bueno, comienzan a producir pues todas las sustancias propias de los procesos inflamatorios que producen los neutrófilos, como por ejemplo algunas sustancias proteasas que también pues diluyen gran parte de las proteínas que están normalmente en esta parte, ¿no? En el intersticio pulmonar. Dentro del alvéolo, igual el macrófago también empieza a producir, se estimula pues y empieza a producir interleuquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, la 8, el factor de necrosis tumoral alfa. Bueno, y todo esto conlleva también a un proceso de edema que hace que se acumule líquido con abundante proteína en el mismo alvéolo, lo cual finalmente pues va a llevar a destrucción de todos los elementos que están allí normalmente. Y bueno, incluso entonces fíjense que migran hasta los eritrocitos.
hacia la cavidad alveolar, que ya entonces está llena de líquido. Y también todo esto lleva a inactivación de la sustancia tensioactiva y por supuesto aquí pues, no hay posibilidad para que se mantenga el proceso de difusión, ¿no? De intercambio gaseoso. A su vez también el fibroblasto se activa y comienza a producir interleuquinas también inflamatorias y procolágeno, y eso es lo que finalmente, a medida que avance el proceso, si no hay tratamiento, va a llevar a una fibrosis pulmonar que es la fase ya, digamos, final de todo este síndrome y que es la que deja secuelas más graves del síndrome. Entonces vamos a ir viendo todo esto así como por partecitas o de manera un poquito más esquemática, tal como lo describe entonces el libro, que es basado en estas tres etapas, ¿no? Una etapa primero exudativa, que sería esa fase aguda, una fase proliferativa, y luego ya lo que les dije que queda finalmente, no todos los pacientes llegan a fibrosis, pero es una posible consecuencia, especialmente cuando no hay tratamiento o cuando el cuadro que lo está desencadenando es muy severo. Entonces en esta fase exudativa hay edema alveolar temprano, el infiltrado con neutrófilos abundantes, que ya se los mencioné, en los pulmones, y la formación ulterior de membranas hialinas por daño alveolar difuso, ¿no? Que serían estas que vemos acá más rosaditas, ¿no? Que es como el depósito pues, de sustancias que se están liberando allí y que hacen que se forme esta membrana hialina, obviamente dificultando aún más el intercambio gaseoso, puede haber más inflamación intersticial y cambios fibróticos tempranos, porque en ese intersticio, como les dije, aparte de los neutrófilos que están produciendo sustancias inflamatorias y los macrófagos que lo están produciendo dentro, pero que también inflaman toda esa zona, el fibroblasto también entonces comienza a producir procolágeno y comienza la fibrosis. Y más o menos 3 semanas después de esa lesión inicial, bueno, la mayoría de los pacientes se recupera, pero algunos pasan a esa fase fibrótica de fibrosis y formación de bulas. En la fase aguda, digamos, más esquemáticamente, ocurre este desprendimiento de células epiteliales bronquiales y alveolares, que es lo que vimos acá, ¿verdad? Se desprenden, fíjense que aquí están los... La perrita se alborota con el aseo. Bueno, tenganme paciencia, porque aquí entre la construcción y el ruido de la perrita y el aseo, ni modo. No hay problema, doctor. Pero si me oyen. Sí, doctora, sí se lo escucha. Sí, doctora. Okay. Bueno, una interrupción ahí para que se despierten también un poquito. Bueno, entonces, fíjense que es como una cascada, ¿verdad? Pero a la vez no es tan secuencial, ¿no? Sino que se liberan toda esta cantidad de sustancias proinflamatorias que hemos mencionado en otros procesos, ¿verdad? Porque en sí es una respuesta inflamatoria, solo que aquí está exagerada, ¿no? Que quizás la descripción mejor es esta que se llama la cascada de citoquinas, ¿no? Porque se liberan inmensa cantidad de citoquinas y es como que esa cascada cuesta al organismo más para frenar. O sea, normalmente existen mecanismos que frenan la respuesta inflamatoria porque si no persiste, y esa es una de las, digamos, explicaciones de las respuestas, por ejemplo, hiper, ¿no? O sea, las respuestas inmunológicas exageradas, ¿sí? Que forman parte de todas las respuestas de hipersensibilidad. Es un poco por eso, porque el organismo tiene inhibido, por alguna causa, o por lo menos, bien sea parcialmente o totalmente, los mecanismos que frenan la respuesta inmune, ¿no? Porque si no, estaríamos permanentemente inflamados, ¿sí? Entonces, un poco lo que pasa es esto, que la respuesta es tan exagerada, muchas veces por una enfermedad previa también muy exagerada, y por eso son cuadros graves,
que entonces, bueno, dificulta la recuperación y por eso el tratamiento es complejo también, ¿no? Y es complejo también porque depende de la causa, hay que tratar la causa, ¿no? Es lo mismo tratar una pancreatitis que una sepsis por otra causa o que sea simplemente una neumonía, ¿ok? Entonces, bueno, todo eso va a hacer que varíe el tratamiento, pero en sí todo este proceso inflamatorio que está ocurriendo a nivel pulmonar no siempre ocurre solo a nivel pulmonar, sino a veces de manera sistémica, ¿no? Solo que aquí, como parte del síndrome en sí, el respiratorio agudo, incluye esta parte. Pero así como la COVID, que también puede afectar otros órganos, pues igual puede suceder en otras patologías. Por eso les digo que depende también de la etiología. Ok, entonces en esta fase aguda también se desprenden las células tanto bronquiales como alveolares, la formación de las membranas hialinas, bueno, los neutrófilos que como ya les dije, migran y bueno, producen también proteasas y otras interleuquinas también proinflamatorias. El macrófago sobre todo es el que más se activa y el que más produce todas estas citoquinas. El fibroblasto, como les dije, que comienza a producir la matriz, se estimula para producir colágeno. Bueno, ya dije que los neutrófilos liberan todos estos componentes, ¿verdad? Que también son proinflamatorios. Y bueno, la formación entonces de líquido que inactiva la sustancia tensoactiva. Entonces, el otro componente del que habíamos hablado, entonces esta sería la parte de la respuesta inflamatoria, ¿verdad? En general. Todo eso se manifiesta, obviamente, con la insuficiencia respiratoria aguda y de manera imagenológica, en la radiografía, lo que vemos entonces son infiltrados intersticiales y alveolares difusos, que, bueno, inicialmente pueden estar en las bases, pero que luego se hacen ya más generalizados y que el principal diagnóstico diferencial es con el edema agudo de pulmón. Bueno, todo lo anterior causa edema intersticial y colapso pulmonar, que por supuesto tiene las consecuencias de alteración de la ventilación perfusión, disminución de la distensibilidad pulmonar, como les dije, por la fibrosis principalmente, que lleva a fatiga pulmonar y disminución de los volúmenes ventilatorios, y bueno, secundariamente esto conlleva también a hipertensión pulmonar por aumento de la resistencia vascular debido a la hipoxia. Entonces, por esto, normalmente estos pacientes necesitan ventilación pulmonar. Bueno, entonces en el diagnóstico, normalmente es clínico, como dijimos, por todas estas manifestaciones y por la causa, ¿no? de la que normalmente se hace el diagnóstico previo. Pero también se utiliza el catéter de Swan-Ganz, que permite medir la presión capilar pulmonar enclavada, para saber un poco la diferencia si es un edema agudo de pulmón o es el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Entonces, el diagnóstico definitivo, como dijimos al principio, requiere la presencia de la insuficiencia respiratoria grave, que puede ser dada o manifestada por un cociente de presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, o sea, la relación entre ambos, menor a 200, o una PaO2 menor a 55, con FiO2 mayor a 50, o que la PaO2 esté baja, menor de 50, y la FiO2 mayor de 60, con descenso de la distensibilidad. Entonces, lo primero es diagnosticar la insuficiencia respiratoria grave, luego reconocer la causa desencadenante, y bueno, los infiltrados entonces pulmonares y laterales, ¿no? Que como les dije, normalmente para diferenciarlo, bueno, parte de la historia clínica permite diferenciarse un cuadro de origen cardiogénico con edema pulmonar agudo, pero también la colocación del catéter de Swan-Ganz, que nos permite medir esta presión, normalmente va a estar disminuida en este síndrome. Bueno, entonces se diagnostica con el cociente de PaO2 FiO2 previo a ventilación menor de 200, y luego de la ventilación mecánica se puede clasificar en leve, moderada y grave de acuerdo a este mismo patrón. Entre 200 y 299 es leve, entre 100 y 199 es moderado y menos de 100 es grave. Entonces, esta clasificación es luego de la ventilación. Bueno, aquí podemos ver patrones de
infiltrados pulmonares bilaterales. De manera temprana aparece entonces taquipnea, taquicardia, sudoración, cianosis, disnea y bueno, la manifestación en sí de una insuficiencia respiratoria grave, que en un principio mejora normalmente la hipoxemia con oxigenoterapia, pero si avanza sin tratamiento, pues se vuelve refractaria al oxígeno y por eso requiere ayuda, soporte ventilatorio. Bueno, como les dije, en la radiografía de tórax van a haber infiltrados bilaterales, intersticiales de predominio basal, sobre todo al inicio, pero luego se vuelven difusos y bilaterales. Bueno, ya dijimos que tiene que hacerse el diagnóstico diferencial con el edema agudo de pulmón, que es de origen cardiogénico. Bueno, la gasometría, inicialmente solo hay hipocapnia y aumento del gradiente alveolo capilar de oxígeno, pero ya luego hay hipoxemia mucho más grave. Y en el estudio hemodinámico aumenta la presión de la arteria pulmonar y la presión capilar enclavada, no sé, la que se mide por el catéter de Swan-Ganz va a estar normal o incluso puede estar disminuida, lo que lo diferencia del cardiogénico, bueno, está aumentado. Bueno, entonces el pronóstico, como dijimos, lo que se debe tratar de evitar es llegar a la fibrosis, y por eso, bueno, se corrige, se trata, pues, o se intenta corregir a tiempo. Obviamente que esto va a depender también de la causa, como les dije. Y esta fibrosis va a aparecer generalmente entre la segunda y la tercera semana, desde su inicio. Bueno, el tratamiento es de la enfermedad de base, por supuesto, junto con soporte respiratorio, que incluye, bueno, al inicio oxigenoterapia, pero muchas veces es necesario la ventilación mecánica. Esta ventilación mecánica debe tener una presión respiratoria positiva, bajo, para evitar el igualotrauma, que es la lesión de los alvéolos por distensión excesiva durante la inspiración. Y este es uno de los scores que se utilizan. Esto no se lo tienen que aprender, es simplemente adicional, que es una valoración de las que se utilizan para medir la gravedad del cuadro y incluye parámetros que pueden estar asociados a ventilación mecánica o no. Entonces simplemente se van sumando los puntos de acuerdo a cada parámetro. Por ejemplo, si la radiografía torácica, que sí se haría siempre, el score de hipoxemia, pero bueno, el score de PIP va a depender si está con ventilación mecánica o no. La compliance del sistema respiratorio también cuando esté disponible. Entonces, bueno, si se suman estos nada más, entonces se suman los puntos y se divide entre el número de parámetros que se midió. Entonces, si da 0, no hay injuria pulmonar. Si da 0.1 a 2.5 es injuria leve a moderada. Y ya para clasificarlo como el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, tiene que ser mayor o igual a 2.5. Pero como les dije, esto es simplemente adicional, no se lo tienen que aprender. Bueno, eso sería todo lo de la clase. Ok, entonces ahora los voy a dividir en grupos. Ok, los voy a dividir en grupos y van a ir al up to date. Déjenme mostrarles el capítulo con el que vamos a trabajar. Ok, entonces van a up to date y buscan síndrome de dificultad respiratoria y se ubican aquí, en el que trata sobre, o van directamente a ventilación por adultos. Y entonces el primer grupo va a hacer un resumen de la introducción, definición y los efectos en la oxigenación. El segundo grupo va a trabajar con la eficacia
Y el tercer grupo va a trabajar con las indicaciones y contraindicaciones que están después. Entonces, hasta ahí, hasta las contraindicaciones. ¿Okay? Porque después ya el procedimiento, ya bueno, más específico. Complicaciones, bueno, entonces lo que quiero es que veamos pues las ventajas, las desventajas, las indicaciones, las contraindicaciones y por qué es que se utiliza entonces esa posición para ayudar a estos pacientes a mejorar su oxigenación. Okay. Falta alguien aquí. Bueno, acuérdense entonces que estas actividades que son así durante la clase son las que utilizamos para tener la nota de la práctica, ¿no? Entonces, si le pueden avisar a la persona que no está, porque no sé quién es ahorita, para que se conecte y pueda entrar al grupo, ¿no? Para que tenga esa nota, ¿no? Porque normalmente aquí sacan 10, o sea, es muy fácil porque es hacer el trabajo simplemente, ¿no? Y presentarlo, pero si no están, pues obviamente tienen 0, entonces, así como se pueden beneficiar mucho del 10, se pueden perjudicar mucho con un 0. Entonces, para que por favor pongan ahí en sus grupos, en sus redes, que entre a la sesión para poder ubicar a la persona. ¿Cuál era el nombre del estudio? Déjenme ver si yo le que busco aquí porque como aquí no están por orden de lista, se me hace más difícil ver. Yo ahorita lo busco aquí en donde se busca la asistencia y ya les informo entonces, para que ustedes le avisen. De todas maneras, si ustedes, me imagino que tienen un grupo, no sé, de Facebook, creo que le preguntaba que cuál era el nombre del estudio que teníamos que revisar en UpToDate. Perdón. El nombre del estudio, o sea, con lo que van a trabajar. Hay tanto ruido que ni siquiera yo les oigo a ustedes. Lo que ustedes tienen que analizar. Sí, Doc. Sí. Ya les pongo aquí en el chat. Ya está entrando aquí, ya le avisaron a Caterina Rivera. Ya les pongo aquí en el chat el título del archivo. ¿Ya? Ya lo pasaron al grupo, gracias, Doc. Ok, bueno, ya está también el grupo. Ok, entonces los voy a dividir en 3 grupos y creo que en unos 20 minutos estará bien. O menos, porque tiene que ser, bueno, 15 a 20 minutos más o menos. Y les activo la tarea para que luego suban el archivo allí. Bien. Bueno, dentro de lo que viene a ser la introducción, hemos visto que la ventilación mecánica invasiva, esta va a estar relacionada, va a realizarse normalmente en pacientes en decúbito supino. No obstante, también se puede realizar en posición prona.
Esta última se va a utilizar en sí como un tratamiento para el síndrome de distrés respiratorio agudo, ya que mejora la oxigenación ante la falla de los otros métodos. Entonces, en relación a la definición, básicamente lo que encontramos o lo que nos hablaba como tal es que se va a referir a cómo se maneja la ventilación mecánica basada en un paciente que se encuentra en una posición de decúbito prono. Esto es importante definir, ya que este tipo de ventilación en decúbito prono no va a ser considerado como tal un método o un modo de ventilación mecánica. Dentro de los modos típicos está la ventilación controlada por volumen y presión, además que se van a ver otros tipos como son la ventilación de alta frecuencia y otros métodos que nos van a permitir mejorar lo que es el intercambio de gases. Generalmente estos mecanismos de ventilación no se van a utilizar en decúbito prono, sin embargo, esto se puede igualmente utilizar en esa posición. Dentro de lo que son los efectos fisiológicos sobre la oxigenación, se va a observar que la posición en decúbito prono va a permitir el mejoramiento de la oxigenación. Hay que tener en cuenta que esta va a ser multifactorial durante la ventilación y va a permitir una mejora dentro de lo que es la diferencia de presión transpulmonar ventral dorsal, reduciendo en sí la compresión pulmonar y con ello favoreciendo la perfusión. Bueno, para poder entender básicamente por qué se da esta relación, hay que entender el concepto de la presión transpulmonar, que básicamente es la presión de distensión que se da a través de los pulmones y es el resultado de la relación o diferencia entre la presión de las vías respiratorias y la presión pleural. Entonces, como se mencionó, los distintos tipos de posiciones que se puede encontrar el paciente, básicamente la presión que se encuentra en estas posiciones es la que determina esa condición. Entonces, en el caso de la posición supina, la presión pleural a nivel dorsal suele ser mayor que la presión pleural cuando se encuentra en posición ventral. Y esto produce que hay una expansión de los alvéolos ventrales, una mayor expansión de los alvéolos ventrales que de los dorsales. Y en el caso de las personas o pacientes que tienen el síndrome el síndrome de dificultad respiratoria aguda, este efecto que se menciona en la posición supina es bastante exagerado, porque la diferencia entre las presiones pleurales dorsales y ventrales aumenta por el aumento del peso pulmonar, y esto va a causar una sobreinsuflación de los alvéolos ventrales y consecuente también una telectasia de los alvéolos dorsales. También es importante mencionar que igual que en el caso del decúbito prono, se presenta, bueno, aquí anatómicamente hay dependencia de otras estructuras como son el corazón y el esternón. Y esto también provoca que se reduzca de manera significativa la compresión a nivel pulmonar, a nivel tanto posterior como medial. Y aquí también hay dependencia por parte de lo que es el diafragma, porque también produce cambios, como sabemos, el momento de desplazarse por los procesos de la respiración también va a provocar la disminución de la compresión del parénquima del pulmón a nivel en cambio posterior y caudal. Y bueno, como estaba mencionando, en relación a la compresión pulmonar, esta reducción depende básicamente de otros órganos, como mencioné, que son el corazón, el diafragma. En el caso del corazón, en posición supina, va a suprimir el parénquima pulmonar a nivel posterior y medial, y en cambio el diafragma va a comprimir este mismo parénquima, pero en dirección posterior y caudal. Y esto básicamente hace que todo el contenido abdominal se desplace y es también lo que provoca la pérdida de la presión y la diferencia entre las presiones. Y aquí básicamente la compresión del corazón y del diafragma pueden exagerar, provocando que existan colapsos pulmonares y aumentando hipoxemia. Y en el caso de la posición en decúbito prono, el corazón es más dependiente, ya que descansa sobre el esternón y disminuye la compresión pulmonar a nivel posterior y a nivel medial. Y el diafragma, en cambio, se desplaza en sentido caudal, especialmente en las personas que tienen problemas de obesidad, y disminuye también la compresión del parénquima pulmonar, pero a nivel posterior y a nivel caudal. Y por esto es que en la posición de decúbito prono se mejora tanto la ventilación como la oxigenación, y por último también se encuentra la perfusión pulmonar,
que básicamente igual, en sentido de lo que son las posiciones, si es supina, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, suele haber un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión por el flujo sanguíneo y también el colapso alveolar, que van a ser mayores en esta posición y también son más dependientes de ciertas porciones del pulmón. Y también en el caso de los efectos de la posición prona, básicamente la relación entre la ventilación y la perfusión mejora cuando el paciente se mueve hacia esta posición, porque el pulmón sigue recibiendo la mayor parte del flujo sanguíneo. Entonces, los alvéolos básicamente se vuelven a abrir por esta razón. Ok, entonces vamos con el siguiente grupo. Entonces, fíjense que mientras ellos comparten allí, que hay muchos mecanismos físicos, ¿no? que influyen en el manejo del paciente en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Por eso a veces uno dice, bueno, ¿para qué me sirve la matemática? ¿Para qué me sirve la física? Bueno, al final todas las ciencias de alguna manera se complementan, ¿no? O sea, las ciencias básicas, me refiero a biología, química, física. Solo que, bueno, dependiendo de la especialidad, pues algunas tendrán más utilidad que otras. Bueno, vamos con el siguiente grupo. Ya. Bueno, respecto a la eficacia de esta posición, de manera general se ha demostrado una mejoría en cuanto a la oxigenación, un menor recuento de mortalidad en personas graves con un síndrome de distrés respiratorio agudo. Respecto a la oxigenación, se menciona que hasta un 70% de estos pacientes demuestran un aumento de la presión parcial de oxígeno, y esto permite reducir la FiO2. Esto va a ser variable en cada paciente, es decir, en algunos mejora durante la ventilación, va a mejorar su ventilación en esta posición, en decúbito prono, y continúa mejorando al volver a la posición supina, mientras que otros mejoran cada vez que se repite la posición en decúbito prono. Pero en la mayoría de los casos, la mejora se presenta durante la primera hora. Respecto a los factores que predicen una mejor ventilación en decúbito prono, se menciona en pacientes con edema pulmonar difuso y colapso alveolar dependiente. También en pacientes con una causa extrapulmonar de su distrés respiratorio agudo. También en pacientes con una presión intraabdominal elevada. Y pacientes o en casos de distensibilidad de la pared torácica disminuida, al pasar de la posición supina a la prona van a mejorar su presión parcial de oxígeno durante la ventilación prona. Ya. Ahora, de acuerdo a la mortalidad, si bien en algunos estudios se ha informado un beneficio en la mortalidad con la ventilación en decúbito prono en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda grave, las limitaciones importantes del estudio impiden que se dé una conclusión definitiva. Bueno, los primeros ensayos aleatorios y los metaanálisis que se hicieron nos informaban principalmente que no hay ningún beneficio en la mortalidad con la posición en decúbito prono en estos pacientes. Tenemos el ensayo aleatorio por SEBA y varios metaanálisis en los cuales informaron sobre los beneficios en la mortalidad de la ventilación precoz con dosis altas en decúbito prono en pacientes que tienen síndrome de dificultad respiratoria aguda grave, definidos por ellos principalmente como una PAO2 y una FiO menor a 150 milímetros de mercurio. Algunos metaanálisis separados que incluían el ProSEBA sugirieron además que la mejoría de la supervivencia de la ventilación en decúbito prono solo se observan en aquellos que reciben concomitantemente ventilación con volumen corriente, con un volumen corriente bajo y no alto. Aún así, se necesita la ayuda de otro ensayo aleatorio para validar dicho beneficio en esta mortalidad. Bueno, el beneficio de la ventilación en decúbito prono en la subpoblación con el síndrome de dificultad respiratoria aguda grave, que reciben ventilación mecánica con volúmenes totales bajos, está mejor respaldado por un único ensayo aleatorio grande que se da, que es de ventilación en decúbito prono temprano, principalmente cuando se abarca desde las 32 horas posteriores a la intubación y en dosis altas, principalmente en 17 horas consecutivas. En este ensayo se demuestra que los pacientes que recibieron una ventilación mecánica de bajo volumen corriente, principalmente con una FiO menor a 150 milímetros de mercurio o una FiO2 mayor a 0.6,
con con una PIB mayor o igual a 5 centímetros de agua, en comparación con los pacientes ventilados en decúbito supino. Los pacientes que recibieron ventilación en decúbito prono con un tiempo promedio en decúbito prono, aproximadamente un 73% obtuvieron una reducción en la mortalidad a 28 días. Y bueno, entonces al final el beneficio de la mortalidad sí se produjo, o sea, estos estudios dicen que sí se produjo sin un riesgo excesivo de complicaciones y además que los pacientes del grupo en decúbito prono necesitaban menos terapia de rescate, incluida la oxigenación por membrana extracorpórea u óxido nítrico inhalado, pero ese ensayo también algunas limitaciones y entre estas fue que tenía una lista de criterios de exclusión muy amplia, que son, bueno, todos estos de aquí, como la presión intracraneal elevada, inestabilidad de la columna u otra fractura, hemoptisis masiva, trombosis venosa profunda tratada durante menos de 2 días, una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio. Y bueno, todas estas estos criterios pues son importantes para la selección de un paciente para mantenerlo en una posición de decúbito prono. Y finalmente ese metaanálisis PROCEBA sí confirma beneficios similares con otros metaanálisis y se puede concluir que finalmente, o sea, no hay pruebas que la ventilación en decúbito prono prevenga la disfunción del sistema de órganos o reduzca la estancia en UCI, pero los estudios sugieren que no acorta la duración de la ventilación mecánica. Sin embargo, bájale por favor, ese ensayo PROCEBA nos dice que sí hay mejoría de los pacientes en los 14 días sin ventilador, de 14 frente a 10 días. Entonces, en conclusión, sí, los metaanálisis dicen que esta posición sí ayuda mucho a los pacientes. Ok. Bueno, entonces reduce aparentemente la mortalidad, reduce aparentemente la estancia en UCI. Pero bueno, también tiene, bueno, ya vamos a ver entonces las indicaciones y las contraindicaciones. Disculpe, ¿puede ver? Perdón, se me trabó la computadora. Ahora sí. Sí, ya. Bueno, aquí están las indicaciones. Aquí nos mencionaba que en el síndrome de dificultad respiratoria aguda grave, para la mayoría de pacientes con este síndrome de dificultad respiratoria aguda, se recomendaba bastante el uso de estrategias de protección pulmonar, es decir, utilizando una ventilación con volumen corriente bajo y también utilizar una presión de meseta menor de 30 centímetros de agua. En posición supina como la estrategia de ventilación inicial, pero si es que ya teníamos unos pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda que es grave y que no mejoran a pesar del uso de las estrategias que ya les mencioné antes, aquí en cambio se sugiere cambiar la posición del paciente y se sugiere una prueba de ventilación, pero en decúbito prono y siempre que no haya contraindicaciones. Entonces, la ventilación en decúbito prono también se la puede utilizar a modo de prueba en pacientes con este síndrome de dificultad respiratoria aguda que tienen hipoxemia refractaria y que no responden a múltiples intentos de optimizar la configuración del ventilador, por ejemplo, protección pulmonar más hipercapnia permisiva o como puente a la oxigenación por membrana extracorpórea. La posición en decúbito prono no beneficia de manera constante a las personas con este síndrome leve o moderado. Se opina que la ventilación en decúbito prono debe reservarse como terapia de rescate en la población. ¿Por qué se opina esto? Es basado en el estudio PROCEBA, que ya nos habló anteriormente nuestros compañeros,
donde hubo un periodo de estabilización de 12 a 24 horas utilizando una estrategia de protección pulmonar en decúbito supino, antes del inicio del tratamiento de ventilación en decúbito prono en pacientes con este síndrome, pero grave. El grado de hipoxemia y la gravedad del síndrome de dificultad respiratoria aguda que justifica la ventilación en decúbito prono se han definido de forma variable, entonces tenemos estos dos puntos. Aquí, en el síndrome cuando es grave, PROSEBA, según este estudio, definen a este síndrome grave como los que tienen una PA, una presión de oxígeno y una FiO2 menor de 150 milímetros de mercurio, con una FiO mayor o igual a 0.6 y una P mayor de 5 centímetros de agua. Entonces, al ingresar al estudio, la mediana de la presión de oxígeno era de 80 milímetros de mercurio y la FiO2 era de 0.8 y la relación entre ambos era de 100 milímetros de mercurio. También, hablando de la hipoxemia refractaria debido a este síndrome, una definición alternativa razonable es la presión de oxígeno y la FiO2, que es menor o igual a 100 milímetros de mercurio, con una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, a pesar de la optimización de la configuración del ventilador en FiO2 de 1, es decir, una hipoxemia refractaria. Entonces, en los pacientes que tienen este síndrome de dificultad respiratoria aguda y que tienen hipoxemia que pone en peligro la vida de inmediato, en quienes se requiere con urgencia un aumento de la oxigenación o que progresan rápidamente a pesar de optimizar la configuración del ventilador, las estrategias distintas de la pronación como la ECMO o vasodilatadores pulmonares pueden ser apropiadas, pero solo si es que están disponibles. Y ocasionalmente la ventilación en decúbito prono se ha utilizado como puente hacia la ECMO. Los beneficios parecen ser consistentes entre aquellos pacientes con este síndrome de dificultad respiratoria aguda de muchas etiologías, así como el síndrome que ocurre en aquellos con enfermedad pulmonar subyacente u obesidad. Entonces aquí también tenemos las contraindicaciones, tenemos las absolutas y también las relativas. Entonces, en cuanto a las absolutas para la ventilación en decúbito prono, encontramos la inestabilidad espinal o con riesgo de la misma, también fracturas inestables, ya sea pélvicas o faciales, también quemaduras anteriores, tubos torácicos, heridas abiertas, shock, embarazo, cirugía traqueal reciente y presión intracraneal elevada. Y las contraindicaciones, en cambio, relativas, tenemos la inestabilidad hemodinámica, como por ejemplo que el paciente tenga una presión arterial media que sea menor de 65 milímetros de mercurio, o también anomalías cardíacas, como por ejemplo marcapasos recién colocados, o dispositivos de asistencia ventricular. Estos dispositivos pueden ser retirados. También cirugías torácicas y abdominales. También tenemos otras contraindicaciones relativas que pueden incluir la hemoptisis masiva y vía aérea difícil o intubación difícil. Aquí colocamos también ciertos criterios del estudio que se realizó, el estudio PROVESA. Entonces aquí entre estos criterios se incluye la hemoptisis masiva, también la trombosis venosa profunda, que ha sido tratada menos de 2 días, una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio, también un tubo torácico anterior con fugas, insuficiencia respiratoria crónica dependiente de oxígeno, también el uso de ventilación no invasiva y el uso de oxigenación por membranas extracorpóreas, como también quemaduras. Entonces, esto no se encuentra contraindicada, especialmente en pacientes que requieren vasopresores, pero siempre y cuando su presión arterial media esté estable, es decir, sea mayor a 65 milímetros de mercurio. También en pacientes que reciben terapia de reemplazo renal a través de catéteres femorales, yugulares o subclavios, a excepción de los que se les está realizando diálisis peritoneal. También a pacientes que tienen obesidad no se la considera como una contraindicación, pero podría ser complicado el procedimiento en estos pacientes que presentan obesidad masiva. Y también se ha visto un uso satisfactorio en pacientes que han tenido traumatismo de la pared torácica o también cráneoencefálico. Entonces aquí nosotros colocamos la tabla que contiene las contraindicaciones y relativas, como ya les mencioné anteriormente. Eso, gracias. Okay. Bueno, entonces vemos que tiene sus ventajas y sus desventajas y sus indicaciones y contraindicaciones, pero sigue siendo pues una estrategia que es muy usada ahorita
durante la pandemia en los pacientes graves hospitalizados en UCI, bueno, muchas de las veces también porque coincidía con pacientes con obesidad. Bueno, entonces la clase de hoy es cortica, como les dije. Tienen esa tarea que ya se les activé del informe de toracocentesis, es también en grupos de los que ustedes han venido trabajando. Y entonces no me han dicho por fin, entonces si la próxima semana vemos el seminario o dejamos los dos para la otra semana después de la práctica. ¿Qué decidieron? Doc, para después de la práctica, como usted mismo había propuesto, nos parece bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya saben que ese día va a ser un poquitito más largo entonces. Bueno, ¿tienen alguna duda con lo de la práctica? Bueno, solo les insisto, por favor, de verdad, no lleguen tarde, porque es que o sea, dadas las condiciones, no es posible recuperar. O sea, fíjense que nos exigen todo la programación por hora. ¿Okay? Entonces, si alguien no está en la hora que le corresponde, yo no puedo hacer nada. O sea, no me llamen para decir que no lo dejaron entrar o que, porque me ha pasado. La mayoría de verdad fueron súper puntuales y la mayoría de las veces nunca tuve problemas, solo con un grupo que al final ni sé cómo hicieron para entrar, pero yo no les puedo resolver este problema si llegan tarde, si ya no hay quien los valore, si ya no los dejan entrar, no los puedo ayudar. Entonces, bueno, evitemos ese problema. Si sé que vivo tarde, si sé que me cuesta llegar temprano, bueno, hagan el esfuerzo por irse lo más temprano que puedan entonces para evitar complicaciones. ¿Okay? Y sobre todo, bueno, la semana que viene tengo práctica con un grupo de octavo, entonces ahí también veré un poco cómo es la dinámica. Pero hasta ahora, como les digo, esas dos partecitas nuevas del documento que les tienen que entregar a ustedes y de hasta qué hora exactamente es el triaje, no lo sé. Entonces, se los advierto es para evitar ese problema. Que después entonces, aun cuando eso no tiene una nota directamente, bueno, se pierde la oportunidad de practicar. Y obviamente la asistencia es importante, ¿no? Porque es el beneficio de ustedes, que aprendan a intubar y mientras más practiquen, pues más fácil se les va a hacer en el momento en que les toque. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Que tengo aquí una pregunta. Ok. Bueno, listo, entonces nos vemos el próximo martes.